Una dosis de energía y economía sin política. La realidad del sistema eléctrico. Hoy el problema no está en la generación. Radica en la transmisión y distribución ante el incremento de la demanda. Del 2024 al 2040 requiere invertir entre 130 y 150 mil millones de dólares en este sector. Estas aseveraciones provienen de la siguiente información. Existe actualmente una capacidad instalada de alrededor de 89 mil megawatts. El promedio de generación está entre los 37 a 45 mil megawatts. La demanda máxima instantánea observada oscila entre los 50 a los 55 mil megawatts. El crecimiento de nueva capacidad de generación está en un promedio del 2% anual. El crecimiento de la demanda entre un 4 a un 6% anual a partir del 2021. Una hora de menos de luz por la tarde ha incrementado la demanda principalmente entre las 7 de la noche a las 2 de la madrugada. Un crecimiento de la demanda junto con un lento ritmo de nueva capacidad instalada en los últimos años, en el mediano plazo, un posible colapso. Se requiere un incremento entre el 4 y el 6% anualizado de capacidad instalada para generar electricidad, principalmente plantas de rápida entrada en operación. Requiere incrementar líneas de transmisión para evitar congestión en algunas regiones y mejorar la línea de distribución con su infraestructura a partir del año 2024. Con toda esta información y con las aseveraciones iniciales, todo este análisis proviene de la siguiente información dada por el parte del SENACE, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Energía, los productores independientes, los permisos de la Comisión Reguladora, y con toda esta información llegamos y se sustentó lo anteriormente dicho de la siguiente forma. Primero, de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, del año de 1999, donde se firmó el primer tratado de libre comercio y no había la infraestructura para generar la electricidad, con la apertura de este tratado se tuvieron inversiones por parte de privados para tener plantas de generación de electricidad, principalmente bajo los contratos de productores independientes de energía, y en los cuales estos tenían que hacer la inversión y la energía generada se tendría que entregar y se sigue entregando a la Comisión Federal de Electricidad. Con la reforma energética del año 2015 y con la oportunidad de que privados pudieran competir en la generación de la electricidad o en el suministro a los usuarios finales, se incrementó la cantidad de dinero que provenía de las inversiones extranjeras directas, siendo la de mayor auge en el año 2018, que casi alcanzó los 4 mil millones de dólares. Pero a partir de este año en adelante, hasta el año 2023, esta inversión extranjera fue contraída. Con toda esta información, lo que ha informado la Comisión Federal de Electricidad en los últimos días es que podrán hacerse inversiones de alrededor de 15 mil millones de dólares, que más o menos equivaldría la cantidad de dinero del 2015 al 2023 que se realizó por parte de la inversión extranjera, donde 9 mil millones será en la generación y 5 mil millones de transmisión. Esta cantidad de dinero no será suficiente de acuerdo a la demanda y sobre todo las inversiones que se necesitan en la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en este país. Con todos estos datos y con la información, hay que dejar en claro que el total de las inversiones que se han realizado, sobre todo en la generación y en la capacidad instalada, el 51% ha sido por parte de la Comisión Federal de Electricidad y el 49% ha sido por parte de privados. Con las tendencias observadas, sobre todo de la demanda máxima instantánea, la capacidad instalada de generación que se ha tenido de acuerdo a los datos del PRODECEN y con la información de que se tiene de la Comisión Federal de Electricidad y toda esta información, lo que podemos establecer es lo siguiente. Hoy en día, de acuerdo a la tendencia que hemos observado de la capacidad instalada con las demandas máximas instantáneas, si seguimos con esta misma tendencia, en el año 2040 podría haber un colapso derivado de la demanda máxima instantánea que se podía tener en un momento dado, de acuerdo a lo que se ha observado con toda la información de los años anteriores. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, lo que se tendría que hacer es que se tendrían que hacer inversiones, sobre todo para ampliar la mayor capacidad que se tenga a partir del año 2024 y poder tener en el año 2040 una capacidad instalada de generación de alrededor de 153 mil megawatts. Y la demanda máxima instantánea esperada podría llegar hasta los 101 mil megawatts. Con esta tendencia, sería importante que se pudiera evaluar que es no solo la Comisión Federal de Electricidad, de lo que ha dicho que se va a invertir, se necesitaría casi al doble de lo que hoy tenemos en el año 2024, sobre todo de la capacidad instalada de la generación de la electricidad. Con esta información que podemos observar es que debemos de indicar que del 7 al 11 de mayo del 2024, aquí podemos ver lo que en un sistema no quisiéramos que se tuviera, como se pudo observar en el 7 de mayo. Pero con la información que tenemos hoy en día,
los componentes energéticos del sistema interconectado nacional han incrementado los costos, por ejemplo, en el mes de mayo del 2024, siendo los mayores costos a partir de las 18 horas hasta las 2 de la, hasta las 12 de a la medianoche, y esto lo que está generando es derivado a una mayor estrés y una cantidad de generación de electricidad que se debe de tener. Con toda esta información, hicimos un análisis con respecto a la demanda de los meses de mayo, comparando el año 2021, como pueden ver ustedes la línea negra, y donde en este 2021 todavía se tenía el horario de verano, es decir, una hora más de luz, en donde el estrés empezaba a partir de las 20 horas. Ya para el año 2022, que se mantenía el horario de verano con una hora más de luz, ya como se ve en el año 2023, cuando ya no se tiene una hora más de luz, se llega a tener una mayor cantidad de demanda en el tiempo, incrementando en una hora la generación de la electricidad derivado de que hoy, al tener una hora menor de luz, se prenden con anticipación las luces del alumbrado público y sobre todo con la hora de calor que se tiene. Pero aquí lo más importante, hay que establecer que el pico mayor que se puede ver está en las 17 horas que se puede observar durante el día que podemos ver. Ya para mayo del 2024 podemos ver un crecimiento, sobre todo la demanda comparado con el año de 2021 hasta el 2024, y esto es lo que está estresando y lo que podemos ver en el futuro, la necesidad de tener una mayor capacidad instalada de generación por las demandas máximas instantáneas que se pueden tener. Con toda esta información, lo que agarramos de la demanda máxima instantánea en mayo, pudimos evaluar a partir del miércoles que inició el mes de mayo, pudimos observar cómo se comportaba durante semana. En color de rojo es durante la semana, es martes, miércoles y jueves. El blanco es el viernes y el sábado y el domingo vemos que la demanda instantánea disminuye comparado con los días que se tienen a partir del lunes 6, que se incrementan, y vemos un incremento durante los días martes, jueves, los viernes bajan y a partir del fin de semana vuelven a bajar, pero vemos un fenómeno que a partir de la segunda semana de mayo se va incrementando conforme aumenta la temperatura. Esto lo podemos ver y lo que nos está indicando es que al tener una mayor cantidad de temperatura, las demandas instantáneas que se están teniendo han ido incrementando semana con semana, y esto estresa y sobre todo genera una disponibilidad, sobre todo, que se pueda tener de acuerdo a la capacidad de generación que está instalada y la generación de cada una de las plantas que estén disponibles en un momento dado. Y esto está estresando al SENACE hoy en día. Con toda esta información, el problema, como ya vimos, está en la generación, pero hacia largo plazo que se tiene que hacer la inversión. Pero hoy en día el problema está en la transmisión y la distribución y la infraestructura. Hoy en día existen alrededor de más de 110,000 kilómetros en líneas de transmisión, que del 2018 al 2024 ha habido un incremento solo del 2%. En la parte de distribución hay más de 900,000 kilómetros y del 2018 al 2024 solo ha habido un crecimiento del 4%. Hoy en día existen 1,7 millones de transformadores, que por cada 30 usuarios domésticos hay un transformador para que pueda cubrir la bajada de la tensión dependiendo de la distribución de las líneas en donde estén las personas. Con todo esto, lo que podemos observar en esta gráfica, como ustedes pueden ver, no hay un gran incremento en las líneas de transmisión. Y en las líneas de distribución sucede lo mismo. De 870,000 pasaron a 907,000 kilómetros que se tienen hoy en día de líneas de distribución. Si vemos que hay un incremento de la demanda y por lo tanto se necesita transmitir y distribuir la electricidad, esto está ocasionando grandes congestionamientos en ciertos puntos donde se tienen que hacer las interconexiones necesarias de intercambio de la electricidad por parte del SENACE, y esta cantidad de congestión también limita sobre todo la forma que pueden tener en un momento dado los usuarios finales para poder cubrir su demanda y con ello poder tener confiabilidad en cuanto a la electricidad y no tener los apagones que hoy en día estamos teniendo. El problema no está en la generación hoy, sino en el futuro, posiblemente en el colapso en el año 2040, pero hoy el problema es la transmisión y distribución ante los incrementos de la demanda por las temperaturas y sobre todo el cambio del consumo que tienen hoy las personas y los usuarios finales. Con toda esta parte y donde estamos concentrando es en la parte de distribución, podemos ver que la demanda máxima instantánea que se tenía era de 39,000 y la capacidad instalada en las redes de distribución era de 57,000. Es decir, de las redes se utilizaba el 69% de la demanda instantánea en un momento dado.
Del año 2022 pasó al 77%, al año 2023 pasó casi al 79%, pero si la tendencia continúa de esta misma forma, para el año 2030, la capacidad instalada de la distribución en un momento dado será superada en una demanda por una demanda instantánea y esto podría colapsar al sistema eléctrico mexicano, sobre todo en las líneas de distribución. De no hacerlo y tener la misma tendencia de las líneas de distribución sobre su crecimiento, podemos tener un colapso en el año 2040 y en el año 2035. Por lo tanto, es importante poder establecer lo siguiente de acuerdo a lo que pudimos calcular nosotros. Entonces, como vimos en el año 2023, estaba al 79% y lo que necesitamos a partir del 2024 para el 2030 es que se puedan hacer inversiones, sobre todo en las líneas de distribución, en función de la demanda máxima instantánea observada, en donde se tendrían que pasar de 61,000 de capacidad que se tenga a 83,000, pasar hasta 108,000 y 141,000. Esto significa una mayor cantidad de tensión de distribución o una mejora en la infraestructura o un reforzamiento en las líneas de distribuciones que se tiene hoy en día. Esto es el principal problema que se tiene hoy en nuestro país, que es la distribución, y lo que se necesita es una mayor cantidad, sobre todo de capacidad en que se pueda tener en las redes de distribución para poder tener una mejor distribución de la electricidad. ¿Qué tiene que ver todo esto? Es simplemente el hecho de que uno ve el cable en las líneas de transmisión o en la distribución en las ciudades o los transformadores o las subestaciones. Esto no es tan fácil, ya que se tiene que mover la electricidad dependiendo de la demanda de cada una de las regiones, como podemos ver en este mapa que tiene el SENACE. Y esto quiere decir que se tiene que tener mucho cuidado, sobre todo en la forma como se distribuye la electricidad. Esto, ¿por qué lo decimos de la siguiente forma? Porque este es el sistema eléctrico mexicano sobre sus líneas de transmisión y aquí no está la distribución. Pero imagínense mandar, por ejemplo, mandar de Chiapas la electricidad hacia la península de Yucatán, mandar la electricidad de la parte del norte del país y en ciertos puntos hay lo que se llama congestión, es decir, existe la electricidad no se mantiene estática, sino está en continuo movimiento, por eso se dicen que están ciertas revoluciones su movilidad de la electricidad y sobre todo los electrones que se mueven. Entonces, al tener esto y al llegar la electricidad de algún punto, ya sea, por ejemplo, de Chiapas o del norte del país hacia la península de Yucatán, hay un punto en donde las líneas de transmisión no pueden hacer la movilidad y esto genera una alta congestión. Y esta congestión limita la operación que se puede tener de la repartición y el balance que tiene que hacer el SENACE cada hora y en cada momento para poder mantener la cantidad de electricidad. Por eso vimos que del 7 al 11 de mayo tuvieron que haber ciertos tipos de bajada de ciertas plantas y de dejar de transmitir porque era tanta la congestión que se tenía y eso causaba ciertos problemas. Esa congestión, como podemos ver, de acuerdo a la información que está aquí, y ustedes pueden entrar en este enlace, podemos ver que en la zona peninsular habían 109 horas que se tuvieron de congestión en la parte de Culiacán, Tapachula y todo esto. Y esto lo que incrementa es que cuando se existe una congestión es un gran problema para el SENACE porque tiene que de saber cómo balancear ante las congestiones que se puedan tener por el incremento de las demandas. Entonces, es muy importante tener una infraestructura carretera que es la transmisión y la distribución principalmente, y como pudimos observar, se tienen que hacer las inversiones necesarias. Con todo esto, lo que podemos ver en esta gráfica es que vemos que las horas que se tienen de mayor demanda máxima instantánea están entre las 5 de la tarde, que es lo que podemos ver nosotros, y en los fines de semana son mucho mayores a partir de las 7 de la noche, derivado que hay una hora menos de luz, y esto con los datos de mayo, y esto incrementa la mayor cantidad de demanda por parte de los usuarios. En cuanto hablamos de la parte de las reservas operadas de la demanda máxima en el mes de mayo, podemos establecer que de acuerdo a la información que se tiene, se ha mantenido por arriba de lo que podemos ver nosotros de la línea del 6%, que es lo que se mantiene para mantener una reserva de acuerdo a los datos del SENACE. Con toda esta información que podemos observar y con todo esto que hemos visto nosotros, entonces lo más importante de todo esto que tenemos que entender es que si queremos tener una buena distribución de la electricidad, se tiene que hacer inversiones en las líneas de distribución, porque si no, esto va a haber un colapso y también se tiene que hacer inversiones bastante elocuentes en la parte de la generación de la electricidad. Entonces, hoy en día, para resumir, la generación no es el problema, sino es la parte de transmisión y distribución, en lo cual se necesitan inversiones para poder realizar esto. Espero que la información sirva. Gracias por su atención.